dije que íbamos a hacer un cambio con respecto a lo que estamos estudiando, porque nos estábamos enfocando más en el individuo, ¿verdad? Hablamos de la autoestima la semana pasada. Y hoy voy a cambiar el tema hacia la administración. Hay muchas cosas que la Biblia enseña sobre la administración y que los cristianos no estamos acostumbrados a escuchar. Hay muchas, digamos, parábolas, mucha información sobre cómo el cristiano debe vivir en la sociedad y cómo debe buscar el sustento para salir adelante en este mundo. Así que el día de hoy vamos a hacer algo que muchos aconsejan que no se haga: hablar de política y religión. Hoy vamos a hablar del socialismo. ¿Por qué vamos a hablar del socialismo? Bueno, en los últimos años la filosofía del socialismo, las ideas de Marx, están siendo promovidas en nuestro país. Están siendo muy aceptadas entre los jóvenes. Nuestro país vecino, Estados Unidos, tiene un crecimiento, digamos, problemático en cuanto a la promoción del socialismo. He visto en redes sociales a los influencers, a los jóvenes intelectuales que han leído mucho pero que no tienen la experiencia, promover el socialismo. Lo anuncian como si fuese lo mejor para nuestra sociedad, lo mejor para nuestro país, la mejor alternativa a nuestro sistema actual, que es el capitalismo. La filosofía socialista puede ser muy atractiva para grandes sectores de nuestro estado y de nuestro país. Y nuestro gobierno, el presidente, ha echado mano de estas técnicas o conceptos de socialismo para beneficiarse. Tal vez te preguntes, ¿eso qué tiene que ver con la iglesia, verdad? ¿Qué tiene que ver el socialismo y lo que el gobierno hace con la iglesia? Bueno, algunos en el cristianismo han abrazado de tal manera el socialismo que lo están metiendo en las congregaciones. Están infiltrando esos conceptos a la iglesia, y la iglesia, aunque aquí todavía no llega mucho, están hablando poco a poco de un evangelio social que en Estados Unidos está agarrando mucho auge. Y no va a tardar mucho en llegarnos a nosotros. El punto es que estos cristianos están tomando estos conceptos del socialismo y los están integrando a la iglesia. Hace varios años nos tocó lidiar con algunas situaciones internamente en Árbol Plantado, porque algunos intentaron introducir estos conceptos socialistas aquí en la congregación sobre cómo debemos hacer las cosas. En su momento se tuvo que aclarar por qué no podíamos hacer ese tipo de cosas, pero lo que quiero es que, dado que está agarrando mucho auge y está infiltrándose en las iglesias, como cristianos tenemos que entender de qué se trata, cuál es nuestra postura bíblica y cómo podemos responderle al mundo de una forma que glorifiquemos a Dios. La Biblia nos enseña, dado que hay unos que quieren implementar, introducir, mezclar o fusionar estos conceptos del socialismo con la iglesia, la Biblia nos pone una responsabilidad muy clara en cuanto a la doctrina. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Aquí está hablando de un candidato anciano. Pero los requisitos para ser anciano es el requisito, o son requisitos de cualquier cristiano maduro. No son requisitos especiales para los que desean ser ancianos, sino son las características que describen a un cristiano maduro. Y como es maduro, por lo tanto puede ser anciano. Y un requisito de un hombre o mujer maduros en las cosas de Dios es apegarse a la palabra fiel. Saber exhortar con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Una instrucción pastoral de Pablo a Timoteo, que también aplica para todos nosotros. Hay que asegurarnos que estamos interpretando rectamente la palabra de verdad. Esto implica que somos aprobados ante Dios cuando lo hacemos de esta manera. Y luego vamos a Romanos 16:17. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes les ha enseñado. Apártense de ellos. Fíjate cómo dice que nos cuidemos de las divisiones, pero que nos apartemos de ellas, haciendo división. Entonces el problema no es la división, sino el motivo de la división. Cuando la división consiste en separar a aquellos que están en la verdad, es una división que se debe evitar.
Pero cuando hay que hacer una división con aquellos que no están en la verdad, es una división que debemos provocar. ¿Me explico? Entonces, con esta responsabilidad, apegarnos a la palabra fiel, poder o estar tranquilos, con la mente enfocada en las cosas de Dios, conscientes de que somos obreros aprobados porque interpretamos rectamente la palabra de verdad, pone otra responsabilidad. Y tercero, identificar a los que tienen una doctrina que no se apega a la Escritura y apartarnos de ellos. Eso hace indispensable que como iglesia entendamos el problema del socialismo. ¿Me explico? Ya pasaron las elecciones y no voy a tratar de influenciarte para que votes por alguien en particular. También tenía que esperar a que pasara eso para que no se pensara que estoy hablando de cosas de política porque quiero que votes por algún partido o que no votes por otro partido. Ya pasó, Dios ya reveló quién fue su elegido para gobernar, te guste o no te guste, Dios dejó en claro su voluntad, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que saber cómo responder a estas situaciones, tanto de nuestro gobierno estatal como el federal. Así que antes de empezar a estudiar, voy a usar el mismo procedimiento de explicar qué es cada una de estas cosas y luego ir a la Escritura para ver una comparación directa y saber qué conclusión tomar. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te rogamos, como dice tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento, que nos ayudes a aplicar lo que dice tu palabra con sabiduría, que podamos, Señor, aprender a filtrar las cosas que suceden en el mundo, lo que tiene que ver con nuestra vida en este mundo y asegurarnos que todo sea de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a discernir entre lo real y aquello que parece real, entre lo genuino y aquello que parece genuino, entre lo que es verdad y aquello que parece verdad, para que podamos mantenernos, Señor, en el camino correcto, cumplir con lo que nos demandas en tu palabra y que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestro propósito el día de hoy es tener una postura bíblica al respecto, específicamente con el socialismo, aunque para hablar de socialismo tenemos que hablar de los sistemas económicos más conocidos, sería el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Y como hay mucha información al respecto, muchísima y a nivel muy técnico, espero, me dio la tarea, le ruego a Dios que pueda transmitir en términos simples qué es cada uno de estos sistemas, de manera que podamos entender el principio por el cual funciona. Hay muchísima información y tú puedes dedicarte a estudiar muchísimo sobre este tema. Y no es mi objetivo especializarlos en los sistemas económicos, sino que podamos ver qué propone ese sistema, qué dice la Escritura y determinar qué debemos hacer. Así que voy a simplificarlo al máximo. Voy a tomar una frase que le atribuyen a Einstein, Albert Einstein. Dice, según Einstein, dijo, realmente no entiendes algo a menos que puedas explicárselo a tu abuela. Así que voy a imaginarme, oye, que todos son mi abuela el día de hoy. Voy a tratar de explicarlo en los términos más simples. Es un tema complejo, para mí muchos términos son complejos porque no tengo un contexto académico en este tipo de temas, pero voy a tratar de ponerlo en palabras simples que podamos entender todos, partiendo de cómo lo explica Einstein, ¿ok? Entonces, en términos simples, y espero no sobresimplificados, quiero que veamos la siguiente imagen. ¿Me ayudan, por favor? Donde están los tres sistemas económicos que vamos a analizar el día de hoy. Capitalismo, socialismo y comunismo. Y ahí hay brevemente unas características entre ellos. La idea es irnos punto por punto, explicar claramente qué es cada uno de esos sistemas y luego partir a la Escritura. ¿Ok? En cuanto al capitalismo, bueno, antes de eso quisiera preguntar aquí entre ustedes, levante la mano el que entiende bien la diferencia entre socialismo y comunismo. Levante su mano, por favor. Hay muy pocas personas. Levante su mano ahora el que no tiene idea de qué es socialismo y comunismo, para saber qué explicar. Que hay algunas personas. Los demás me imagino que tienen una idea, ¿verdad? Ok. Voy a tratar de poner un ejemplo con el cual podamos comparar los tres sistemas para ver si eso queda más claro.
Quiero empezar con el capitalismo porque es el sistema económico que tenemos, ¿ok? Dos claves importantes o características que diferencian al capitalismo de otros sistemas económicos. Número uno, los medios de producción son privados y el segundo punto es que hay un libre mercado. ¿Qué significa esto? Medios de producción privados. Quiero poner el ejemplo de una panadería. Yo creo que cualquiera que me escucha entiende o tiene una idea clara de cómo se hace el pan, ¿verdad? Iba a hablar de una tortillería, nomás los mexicanos íbamos a entender. Así que me voy a hablar de una panadería. Cuando hablamos de los medios de producción, tenemos que decir qué se requiere para que tú puedas crear pan para vender. Lo mínimo indispensable que necesitas, además de los ingredientes, obviamente, es un horno, porque el pan tiene que ser horneado, ¿verdad? Ese horno que necesitas para hornear pan es el medio de producción. Sin ese horno no puedes hornear pan. ¿Me explico? Es la forma más simple de entender que es un medio de producción. Ahora, podemos agregar batidoras, mezcladoras, algunos otros procesos, otros equipos que también pueden ser necesarios para fabricar pan. Pero quizás batido, mezclado, etcétera, etcétera, lo puedes hacer manual. Entonces, cuando hablamos de los medios de producción, en la forma más simple, una panadería, un horno es el medio de producción. Y lo que el sistema capitalista dice es que los medios de producción son privados. Entonces, una panadería, si tiene un horno, ese horno es de la panadería. Puede que sea un solo dueño, pueden ser varios dueños, pero ellos son los dueños del horno. Ellos deciden qué hacen con el horno, si compran más hornos o no, si agregan mezcladoras o batidoras, etcétera, etcétera. Ellos hacen lo que mejor les parezca con los equipos que necesitan para fabricar pan o para, no sé cuál es el término correcto, ¿verdad? Para producir pan sería. Ahora, estamos hablando de que una panadería puede tener más medios de producción que otra. Puede haber una panadería artesanal donde dicen con mucho orgullo que todo lo fabrican a mano. Puede haber algo muy industrializado como una pastelería famosa que tiene almacenes y grandes cadenas de producción de pasteles. Pero cada uno es dueño de sus medios de producción. Siguiente punto, libre mercado. Podemos hablar de dos características del libre mercado. Número uno, cada negocio decide sobre sus precios, producción y distribución. Entonces, si hablamos de una pequeña panadería que está arrancando y tiene un solo horno, no tiene mezcladoras ni batidoras, todo es manual, lo único que hacen es meter ya todo listo al horno y el horno produce el pan horneado. Ellos deciden si venden barato, venden caro, qué precio tiene cada uno de los distintos panes que produzcan, si meten promociones o no meten promociones. Otra panadería puede poner precios mucho más elevados porque quieren ser más exclusivos. Entonces, si a alguien se le antoja un pan porque empezó a llover, quizás se va a la panadería de la esquina. Pero cuando alguien va de visita, a veces no quiere ir a la panadería de la esquina, va a una panadería con nombre para que no digan, ay, te costó 5 pesos el pan. No, se trajo unos panes de como 900 pesos, ¿verdad? Te deja en una mejor imagen. El punto es que cada panadería decide sus precios, qué tanto produce y cómo lo distribuye. Aquí en nuestra región es muy común escuchar una camioneta con una cancioncita que pasa por las colonias, ¿verdad? El panadero con el pan, tic, tic, el panadero con el pan. Tú ya oyes la cancioncita, Germán Valdés Tintán, no soy pariente de él. Muchas veces, Hernán Valdés, ¿eres pariente de Germán Valdés? No, nada que ver. Bueno, escuchas, sabes que ellos van por las colonias, casa por casa, y no, tienes que, le chiflas, se detiene, y órale, un cochinito, una concha, lo que sea. Pero ese no es el mecanismo de otros lugares, ¿verdad? Incluso tienes que tener membresía para poder entrar ahí, pero cada panadería decide si distribuye casa por casa, si tiene ciertas sucursales, si son muy privadas o no, queda a decisión de cada panadería. Y el segundo punto es los negocios compiten unos con otros para vender.
Si yo pongo una panadería y a alguien se le ocurre rentar justo enfrente de mí y poner su panadería también, nadie se lo puede impedir. De hecho, según la mercadotecnia, eso es lo mejor que puedes hacer. Y una vez, me acuerdo, estaba como en la preparatoria, había una avenida que hubo un puesto de tacos que se puso ahí y era el único puesto de tacos y todos comprábamos ahí. No pasó mucho tiempo y enfrente se puso otra. Decíamos, qué malos, ¿por qué no se van a otra parte lejos? Dejen a estos tacos en paz. Y luego se agregaron más, y ya era una avenida de puras taquerías. Decía, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Mejor váyanse a un lugar donde no hay tacos y ahí todos los clientes van a ser de ellos. Pero un día me corrigieron, no, Hernán, es al revés. Si la gente va a esa calle a buscar tacos, ahí están los clientes que necesitas. Si te vas a otro lugar donde nadie vende tacos, ¿quién sabe cómo te vaya a ir? Porque quién sabe si la gente de ahí quiera tacos. Pero si te pones donde todos venden tacos, aunque no vayan contigo, ya sabes que ellos van a buscar tacos y ya depende de tu creatividad para ganar a esos clientes. Ahí hablamos de competencia. ¿Cómo decides entre 3, 4 puestos de tacos a quién le compras? Pues va a ser una mezcla, ¿verdad? ¿Vienes con la novia? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Es un factor clave. Apenas están quedando, la vas a llevar a los tacos más caros. Tienes que ganchar, ¿verdad? Primero. Ya cuando ya se tienen confianza, a los de a 3x10, que al cabo ya no hay nada que aparentar. Ahora, ¿tienes dinero o no tienes dinero? Me voy a los tacos de dudosa procedencia, no sé qué sea perro, gato, caballo, juran que es bistec, pero no dicen de qué. Pero ni modo, es lo que me alcanza, ¿verdad? Y hay quienes, pues, se benefician, ¿verdad? Mientras no preguntes de qué es, como dice Pablo, no preguntes del origen por motivos de conciencia, aunque no está hablando de qué carne te comes. Pero a veces lo más sabio es no preguntar si es tu única opción. Pero, si te fijas, están compitiendo unos con otros. Y se van a mantener funcionando siempre y cuando puedan tener clientes suficientes, ¿verdad? Entonces, en el sistema capitalista, los negocios compiten unos con otros para subsistir. Si no sabes competir, o si el otro es mucho más hábil que tú, tiene mejor salsa que tú, dicen que esa es la clave para los tacos, la salsa, no los tacos. Si tiene mejor salsa que tú y no puedes mejorarla, puede que vayas a la quiebra y te quedas sin puesto de tacos. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de estar a la altura de la competencia. ¿Se entiende? Ahora, ese es el sistema que todos conocemos. Así es como nos movemos y así es como vivimos actualmente. ¿Me ponen la imagen otra vez para repasarlo brevemente? El capitalismo. Los medios de producción son privados. Ahí está la imagen. Los medios de producción son privados y hay un libre mercado. El libre mercado significa que cada negocio decide sobre sus precios, producción y distribución. Y los negocios compiten unos con otros para vender. El gobierno no se mete en esos procesos. Eso queda a criterio de cada empresa, de cada vendedor. Ahora, pasemos al socialismo. En el socialismo, el gobierno posee, no sé si no nos estamos coordinando, yo volteo a ver la imagen y no está. Me volteo y la ponen, ¿verdad? Regreso a la vista y ya no está otra vez. No estén jugando conmigo. Ahí está. Socialismo, el gobierno posee los medios de producción y el gobierno controla el mercado. Es decir, el gobierno es el dueño del horno y de todos los hornos que haya para producir pan. ¿Se entiende? No es, yo voy a poner una panadería, el horno es mío y yo decido lo que haga con mi horno. No, el gobierno tiene todos los hornos y decide a quién se los presta. Y luego el gobierno controla el mercado. El gobierno decide cuánto cuesta, cuánto se produce, cómo se distribuye. No existe el concepto de competencia porque todos son el mismo. Nosotros podemos pensar en algo similar como la Comisión Federal de Electricidad. No tiene competencia, controlada por gobierno. No hay nada de que
mi creatividad para generar luz, incluso todavía te ponen trabas para que no generes tu propia luz. Entonces, en este sistema del socialismo, no hay que competir contra nadie y el gobierno toma todas las decisiones. Somos una especie solamente de consumidores de lo que se ponga a nuestro alcance. Comunismo. No existe el gobierno. No existe la propiedad privada. Se trata de que los medios de producción son de todos y están disponibles para todos según los necesitas. En el ejemplo de la panadería, yo diría, ahí hay muchos hornos, no sé cómo llegaron ahí, pero yo los puedo usar. Y yo puedo usar un horno y producir pan. Y yo digo, somos 5 de familia, me voy a producir 5 panes para mí. Puede llegar otro y decir, yo quiero estos 3. Tú no le puedes decir, son míos. No, porque todo es de todos. Tú puedes usar el horno y producir pan, pero cualquiera puede consumir el pan y cualquiera puede usar también ese horno. ¿Me explico? No hay nada en el mundo que haya aplicado este sistema. Lo intentan, pero nada ha sido aplicado. En estos sistemas, capitalismo, socialismo y comunismo, el socialismo es el punto intermedio entre capitalismo y comunismo. Los que buscan el socialismo realmente tienen el ideal de llegar al comunismo, en que no existe la propiedad privada. Nadie tiene algo de sí mismo nada más, no puede decir que esto es mío, todo es de todos. Y algunos se imaginan que la Biblia habla de eso. Por ejemplo, en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén dice que todos tenían en común todas las cosas. Y dicen, el socialismo es bíblico. La iglesia de Jerusalén así lo hacía. Luego ya se descompuso, dicen ellos, se descompuso y ya cada quien agarró lo suyo, pero en un principio la iglesia todos tenían en común todas las cosas. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan atractivo el socialismo? No sé si lo puedes ver, y yo creo que ese es el peligro del socialismo, que las cosas no quedan muy claras. Dices, a ver, el gobierno controla o tiene los medios de producción y el gobierno controla el mercado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo tener un negocio porque no es mío el negocio. Todo lo controla el gobierno. Y eso, en teoría, trae muchos beneficios. Por ejemplo, si el gobierno posee los medios de producción y controla el mercado, entonces el gobierno es quien tiene todos los ingresos. Y el gobierno los reparte a todos, supuestamente, a todos según la necesidad de cada uno. O sea, que si el gobierno tiene todas las panaderías y yo voy a comprar pan, no hay un panadero que se queda con ese dinero. Porque si el gobierno tiene los medios de producción, todos los panaderos trabajan para el gobierno. Y el gobierno es el que genera todos los ingresos. Luego el gobierno dice, a ver, panadero, ¿qué necesitas tú? Ah, pues yo tengo 10 de familia. Mi suegra vive conmigo y mi abuelo. Bueno, entonces a ti te toca tanto por todas esas necesidades. Y luego llega otro y dice, pues yo vivo solo. Bueno, a ti te toca esto porque tienes estas necesidades. Y a cada uno se le va a dar según lo que necesite. De manera que a nadie le sobra y a nadie le falta. Y algunos piensan, oh, eso ya lo hemos escuchado, ¿no? Es que estuvimos estudiando Éxodo. Esa frase la escuchamos ¿en qué momento? Cuando Dios les dio maná. Cada uno recogía lo que necesitaba, a nadie le sobraba, a nadie le faltaba. Y dicen, oye, como que esto del socialismo tiene fundamento bíblico. Entonces, cuando una persona trabaja para el gobierno y le van a dar por su trabajo lo que él necesite, independientemente del trabajo que realiza, es decir, nosotros estamos acostumbrados a que en una empresa va a haber personas que ganan distintos niveles de sueldo por lo que hacen por la empresa, ¿verdad? Por su preparación, su nivel académico, la experiencia o es hijo de alguien, padrino, sobrino, yerno, amigo, primo de alguien y entra, y beneficios. Bueno, en el sistema socialista eso no existe, puesto que a cada uno se le da lo que necesita. Ya no existen las clases sociales, ya no hay ricos ni pobres. ¿Se entiende?
¿Por qué ahorita hay ricos que ponen un negocio, suponiendo que dejamos de lado el tema de la corrupción por ahora? Imagínate que tú honestamente pones un negocio, pones tu panadería y haces sabrosísimas las conchas. Deliciosas, todo el mundo quiere comprarte concha. Y entonces empiezas a pensar, oye, amplío mi panadería y se llena. Ya no me puedo ampliar, bueno, voy a poner otra panadería más allá y también allá se llena. Y así, y empiezas a tener muchos ingresos y empiezas a enriquecerte. Bueno, dicen, en el socialismo eso es imposible, porque todos los ingresos son del gobierno, quien posee los medios de producción. Y el gobierno distribuye con sabiduría, según ellos, con sabiduría, cuánto le da a cada quien. Entonces, si tienes dos padres de familia que tienen la misma cantidad de familiares y dependientes en su casa, uno trabaja haciendo una cosa y otro trabaja haciendo otra cosa. A la hora que les toque su paga no va a ser en función de lo que hicieron, sino de sus necesidades. ¿Me explico? Entonces, no existe eso de que hablamos de una colonia de ricos y una colonia de pobres, porque cada uno tendría la casa que necesita. Y no depende de tu esfuerzo. El gobierno te va a dar lo que necesitas. Entonces, una de las principales banderas que anuncia el socialismo es: ya no va a haber pobres. ¿Por qué hay pobres ahorita? Porque no tienen lo que necesitan. Porque hay, según muchos, empresarios malvados que los explotan. Y sí los hay, ¿verdad? Pero entonces esos pobres sufren y alguien tiene que rescatarlos. Si el gobierno se queda con los ingresos y reparte cada uno según lo necesita, eliminamos la pobreza. Esa es una de las principales banderas. Ahora, tus habilidades, tus aptitudes, tu experiencia, tu educación, tu eficiencia no tienen nada que ver en lo que vas a recibir por tu trabajo. Todos vamos a trabajar para el gobierno en ese sentido y no nos preocupamos por, oye, a este lo ascendieron y esto, no está claro cómo se organizarían, pero porque lo hayan ascendido no le van a pagar más, si sus necesidades siguen siendo las mismas. Eso es lo que hace que sea muy atractivo para muchas personas. Todos aquellos que no estén yendo bien en la vida, aquellos que no tienen un trabajo bien remunerado, aquellos que no consiguen trabajo o que tienen muchas dificultades para salir adelante, si algún líder político les dice, no te preocupes, si tú votas por mí, yo voy a implementar estas formas o este sistema económico y vas a dejar de ser pobre porque yo te voy a dar lo que necesitas. Yo te voy a conseguir un trabajo, pero ese trabajo no te va a pagar mucho o poco, porque independientemente del trabajo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Me explico? Entonces, una forma común de poner eso a trabajar es el gobierno recauda dinero de los impuestos de los ciudadanos y luego dice, vamos a hacer una especie de ayuda a todos los jóvenes que no tienen trabajo y que no estudian. Y les vamos a estar depositando una cantidad mensualmente para que salgan adelante y salgan de ese nivel de pobreza en el que se encuentran. Si tú fueses un estudiante que no tienes experiencia ni preparación y no consigues trabajo y te ofrecen depositarte mensualmente dinero en una tarjeta, ¿pensarías que es una buena idea o una mala idea? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ándale, así deben de ser las cosas, dicen algunos. Como la iglesia primitiva. Todos tenían en común todas las cosas. Como cuando Dios daba el maná. A nadie le sobraba y a nadie le faltaba. Eso ya ven, Señor. ¿Sabes por qué es tan atractivo? Porque ya no requieres esforzarte. Te van a dar lo que necesitas. Y esos ricos malvados que tienen una casa mucho más grande de lo que les serviría. Una casa con muchísimas habitaciones y ellos ocupan una. Tienen como 28 carros. ¿Qué tal si nos reparten los 27 carros que no usa y que él se quede con ese que usa? ¿A quién le agrada la idea? Que digan, oye Hernán, tú necesitas un carro, estás moviéndote muy lejos. Yo te lo voy a dar, aquí está. ¿Cuántos dicen,
Amén. Pero como tienes una familia numerosa, un camionetón. ¿Te gusta? A la gente le agrada y muchísimo. Es muy agradable, un poco no. Imagínate, dicen, estás estudiando, has de tener muchos gastos. Te vamos a pasar un dinero para que te ayudes. Nomás porque sí, porque queremos que mejores tu calidad de vida. ¿Votarías por él? ¿Quién no? Levante la mano. No, yo no quiero que me den dinero. Pues nadie. Y el que levante la mano miente con todos los dientes. ¿A quién le viene mal que le regalen dinero? Así que el socialismo dice, si dejas que el gobierno controle los medios de producción, el gobierno va a tener todos los ingresos y el gobierno se va a encargar de darle a todos según su necesidad. ¿Me explico? Ok, comunismo. Esa está más compleja. Dice, soy un panadero y ahí está el horno. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Pero también es mío. Y yo lo puedo usar y puedo generar mi pan. Y si alguien quiere mi pan, no se lo puedo negar. Entonces voy a hacer más. Pero si alguien quiere también ese, pues yo, pues bueno, es la ley, todo es de todos. Necesito que más gente haga pan. Y de alguna manera extraña que nadie sabe cómo, todos vamos a vivir en paz, porque todos van a estar haciendo muchas cosas. Entonces el socialismo está siendo muy aceptado por los que no tienen suficientes ingresos y por los que consideran que tienen más que suficientes ingresos. Hay un cierto grupo de personas que dicen, yo he sido muy privilegiado, tengo mucho y está mal. Yo propongo que repartamos todo, porque ellos se sienten culpables porque han sido privilegiados en su vida. Entonces dicen ellos, hay que ayudar a los pobres, pero hay que sacarlos de pobres. Porque si tú le das a un pobre, ese pobre va a seguir necesitando siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ya no haya pobres? Reparte a los pobres lo que necesitan. Y estas personas proponen que el socialismo es lo que necesitamos para eliminar esas disparidades. Acabar con esos ricos opresores que están acaparando todo. Digo, en nuestro estado está uno de los municipios más ricos del mundo. ¿Te has dado una vuelta para allá? Las únicas personas que ves en la calle son los que trabajan para los que viven ahí. Y dices, esta casota enorme, ¿cómo la limpian? Pues que ellos no la limpian, tienen gente que la limpia, ¿verdad? Y para pintarla, ¿cuánto nos cuesta echar una pintada al cuarto? Tremenda casota, ¿desde dónde sacan tanto dinero? ¿Para qué quitan tanto dinero? Fíjate, he escuchado frases como dicen, si tú estuvieras observando a los monos y tú ves que un mono empieza a arrancar bananas y acumularlas y no quiere que nadie agarre sus bananas a pesar de que haya monos que tienen hambre, él empieza a acumular bananas y no se las come y se le echan a perder, ¿qué pensarías de ese mono? Pues algo está mal con ese mono, ¿verdad? ¿Por qué tiene tantas bananas si no se las va a comer todas? ¿Por qué no toma la banana que necesita y ya? Y deja que todos los demás se beneficien del resto de las bananas. Dicen, ¿por qué? Si ves a un mono que acumula bananas, piensas que algo está mal, ¿por qué no ves a un millonario y piensas que algo está mal? Porque tiene mucho más de lo que necesita para vivir. ¿Lo habías leído? Le digo, oye, ¿sí es cierto? ¿No necesitas 5 carros? ¿Y menos de esas marcas? ¿Y yo estoy necesitando uno? Vénganos el socialismo. Él tiene 5, quitémosle 4. Quédate con el que más te guste, compadre. Y los demás, gente como yo, que tiene necesidad. ¿Me explico? Porque tú tienes más que yo. Eso es injusto. Un mono no se queda con más bananas de las que necesita. Y yo soy un mono que está necesitando una banana. Así que el socialismo aparentemente solucionaría ese problema. Ok. El capitalismo.
Si entendemos cómo funciona el socialismo, en teoría, entonces, ¿qué estamos haciendo en el capitalismo? Bueno, si tú eres el dueño de los medios de producción y tú decides qué haces para competir, te va bien o te va mal, depende de tu esfuerzo. No siempre vas a obtener lo que necesitas por tu trabajo. Y eso es muy fácil verlo. Personas con mucha familia, con un puesto o un trabajo que les da mucho menos de lo que necesitan para vivir. ¿Por qué? Porque no es competitivo. Si tienes, imagínate, alguien que dice, voy a poner mi panadería y ya compré 20 hornos. Necesito, no sé, supongamos una persona por horno, 20 personas que se van a encargar de amasar, mezclar, batir, lo que sea y meter tanta cantidad de panes al horno tantas veces al día. Y hay uno pues que nomás no se le da y se pone a hacer la masa y se le cae. Va con la charola y se tropieza. Una y otra y otra y dices, no me sirves y lo despides. Ese que fue despedido, ¿qué va a hacer? Pues va a tener que buscar otro trabajo, pero tiene necesidades. ¿Quién le va a dar para sus necesidades en lo que encuentra un trabajo? Nadie. Y en la Biblia dice un proverbio, no le apunté cuál es, se me olvidó, que dice que el pobre apesta para sus amigos. ¿Alguna vez has entendido a qué se refiere eso? No trates de olerlo, que no está hablando literal. Pero un pobre termina siendo un apestado. Porque no importa cuántas veces le ayudes, siempre necesita. Y no le puedes estar dando siempre. Entonces el pobre apesta y ya nadie se quiere juntar con él. Entonces fíjate, en el capitalismo hay personas que no son competitivas y viven en la miseria. No tienen forma de competir con otros por trabajo. Mucho menos pensar en poner un negocio propio. Dicen, el capitalismo es para los egoístas, que nada más están pensando en sí mismos y no les importa lo que provocan en los demás. Al dueño de la panadería no le importa lo que va a batallar el que acaba de despedir, porque como no le sirve, decide contratar a otro, uno que sí sea competente. Y el que fue despedido va a tener serios problemas para encontrar otra oportunidad. Tú tienes que prepararte arduamente para conseguir un trabajo. Si tu trabajo no alcanza para tus necesidades, es tu problema. Y tú tendrás que encontrar la forma de capacitarte más o hacer mejor otras actividades para poder tener ingresos. Y si necesitas más ingresos, tendrás que ser creativo. Tendrás que ofrecer más de lo que puedes dar, estudiar más, o capacitarte más, o tener distintas habilidades para poder tener otro sueldo. Porque tu nivel de preparación influye directamente en lo que vas a ganar. ¿Se entiende? ¿Cuántos años de tu vida tienes que dedicarle al estudio para poder tener un título universitario? ¿Desde los cuántos años empiezas a estudiar? Algunos desde los 3 ya los mandan a maternal. ¿Y hasta cuándo terminan? ¿22 años? Si te fue bien. Si no, agrégale 26, 30. ¿Y todo eso para qué? Para que puedas ir luego y decir, mire mi papel, quiero ganar tanto. Pero si hay muchos que llevan el mismo papel, les van a pagar poco, porque hay muchos. Pero si estudias algo que casi nadie hace, si encuentras el trabajo, porque casi nadie lo hace, te van a pagar mucho, porque casi nadie lo hace. Pero requiere que inviertas desde que naces, prácticamente toda tu vida hasta que cumples 22 años, preparándote, educándote, capacitándote para poder tener un buen ingreso. Y puesto que el mercado es libre y son las personas las que determinan sus precios, cuánto producen y cómo lo distribuyen, a veces se torna en algo muy despiadado. A veces la competencia es tal entre negocios que ya ni siquiera están buscando obtener ingresos, lo que quieren es destruir al otro. Y hay personas que teniendo negocios muy prósperos, llega un competidor mucho más grande y los manda a la pobreza. Y eso es la queja del sistema capitalista. Una panadería puede crecer enormemente mientras que la otra se muere en los primeros meses. ¿Por qué?
porque no fue competitivo, no pudo obtener clientes. Aquellos que no se preparan o no pueden competir están en peligro, de vivir en la pobreza por el resto de sus vidas. El capitalismo requiere trabajo duro y correr riesgos. Te estoy hablando de todo lo malo del capitalismo. Cosas que seguramente ya experimentaste en el capitalismo. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo? ¿Cuántos quisieron emprender un negocio y no les funcionó? ¿A cuántos les funcionó, pero la competencia te lo destruyó? ¿Cuántos tenían una excelente idea de negocio, pero nadie te compró? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas así en nuestra ciudad? Muchos. Para todos ellos que no tuvieron éxito en el capitalismo, les ofreces el socialismo, ¿y qué te van a decir? Claro que le entro. Bueno, ahora, tratando de dejar en claro estos sistemas, comunismo, no hay ningún ejemplo, no hay nada que nos ayude a entender cómo funciona, nadie sabe cómo funcionaría, lo dejo aparte. Capitalismo y socialismo. La pregunta es, si queda claro en qué consisten, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay información bíblica para determinar cuál sistema deberíamos buscar tener? ¿O la Biblia no dice nada al respecto? Es aquí donde los cristianos tenemos que comprender que la Biblia es nuestra norma a seguir. Y no vas a encontrar la palabra capitalismo, ni socialismo, ni comunismo en la Escritura. Por supuesto que no, esos términos no existieron cuando se escribió el Nuevo Testamento, mucho menos cuando se escribió el Antiguo Testamento. El asunto es, ¿hay algo en la Escritura que nos dé luz al respecto sobre cómo tomar una decisión? Porque vivimos en un sistema capitalista y muchos no entienden cómo funciona el capitalismo. Y como no entendemos cómo funciona, a la hora de que salimos a buscar sustento, no tenemos idea de qué hacer. Y estamos esperando que alguien venga y nos rescate. Y eso no funciona en el capitalismo. Pero es el sistema en el que vivimos. Y los cristianos muchas veces ignoramos profundamente estos sistemas. Y nos vemos en una desventaja muy importante y muy grave. Porque algunos les dicen, tú espera en Dios, tú confía en Dios y Él te va a dar una vida mejor, como si fuera arte de magia. Por eso es que el socialismo empieza a entrar a las iglesias, porque se parece a esa magia, donde están esperando que en alguna reunión especial la presencia de Dios baje, los toque y van a salir a ser ricos y prósperos. Pero cuando tratan de vivir eso en la vida real, en el sistema que tenemos, no funciona. Pero consigue adeptos. Las iglesias se llenan si les ofreces eso. Por eso es que el socialismo y la iglesia están empezando a fusionarse y en algunas partes del mundo están tratando de caminar juntos y de hablar de un evangelio social. Así que tratemos de entender escrituralmente qué información tenemos al alcance, bíblicamente hablando, para determinar cuál debe ser nuestra postura ante esos sistemas. ¿Qué hacemos con el socialismo? ¿Qué hacemos con el capitalismo? Dejando en claro que la Biblia no habla de ninguno de los dos sistemas. ¿Ok? Vemos algunas objeciones rápidamente o algunas cosas que nuestros amigos socialistas consideran que es fundamento bíblico para el socialismo. Por ejemplo, Jesús dijo que los ricos no entrarían al reino de los cielos. Por lo tanto, no es bueno ser rico. Con el socialismo ya no habrá ricos. ¿Y sabes qué? Mira, todos para el cielo. ¿No ves? ¿Bases bíblicas? Bueno, el problema nunca ha sido la riqueza. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Salomón, aunque Salomón no lo pidió? La riqueza. Me estás diciendo que Dios le dijo a Salomón, esto es malo, es del diablo, pero ahí te va muchísimo. Por supuesto que no. El problema no es la riqueza. El problema es confiar en la riqueza. El problema no está en la cantidad de dinero que tienes, sino en la persona que lo tiene. La Biblia dice, el problema del rico es que piensa que la riqueza es su fortaleza. Piensa que es su castillo amurallado. Que piensa que porque tiene dinero no le va a pasar nada. O si le pasa, con su dinero lo soluciona. Y por eso hay muchos que teniendo dinero quedan en la calle por cáncer, por muchos tipos de situaciones.
que el dinero no puede solucionar. O nunca pierden su dinero, pero viven una vida miserable, rodeada de lujos. Hay muchos problemas con el rico, pero no es la riqueza el problema, es la persona el problema. Así que no puedes decir que puesto que Jesús dijo que los ricos no entrarán al reino de los cielos, por consecuencia Jesús se opone a los ricos. El caso más claro es Salomón. Segundo, Jesús dijo que debemos ayudar a los pobres. Y con el socialismo ya no habrá pobreza. Es la mejor manera de ayudar a los pobres. ¿Cómo ves? ¿Sí? Jesús habló de los pobres. Vemos consistentemente en el Nuevo Testamento que debemos acordarnos de los pobres. Que no le digas a nadie Dios te bendiga si tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarlo. El énfasis del Nuevo Testamento para con los pobres es nosotros. De manera individual o de manera colectiva en la iglesia debemos acordarnos de los pobres. En ningún momento Jesús dijo que el gobierno debe solucionar el problema de la pobreza. No tengo tiempo para entrar, pero si Dios lo permite, más adelante iremos estudiando con más detalle. Cuando Pablo dijo que ofrendáramos para los necesitados, dijo, no se trata de que tú sufras escasez por ayudarle, sino que tu abundancia supla la necesidad del otro. Y es una tarea individual de la iglesia, ayudar a los pobres. En ninguna manera Jesús estaba hablando de establecer un sistema donde el gobierno resuelva el problema de la pobreza. Tercero, Jesús expulsó del templo a los cambistas. Por lo tanto, ese tipo de comercio individualizado no es bueno. Bueno, Jesús no sacó a los cambistas por ser cambistas. Jesús dijo, han convertido la casa de mi Padre, casa de oración, en cueva de ladrones. Lo sacó. Allá afuera hagan sus cambios, aquí adentro no. Pero no les impidió ser cambistas. Así que no funciona como argumento para el socialismo. Último, en la iglesia de Jerusalén todos tenían todas las cosas en común. En Jerusalén, durante la pobreza que experimentaron, algunos vendieron sus terrenos y con el dinero que obtuvieron se lo dieron a los apóstoles para que lo administraran y determinaran a quién se le iba a dar ayuda. Y vemos del apóstol Pablo, no necesariamente de la iglesia en Jerusalén, pero el apóstol Pablo le instruye a Timoteo que tiene que hacer una lista de las personas vulnerables como viudas y huérfanos y poner requisitos. ¿Quién de las viudas? La que haya servido fielmente, la que fue fiel a su esposo, la que aún sirve, que tiene buen testimonio. Las otras viudas, las más jóvenes, dijo, a ellas no las pongas en la lista, ellas que se casen. Así que es cierto que en Jerusalén algunos vendieron terrenos y lo pusieron a disposición de los apóstoles para que se ayudara a los pobres, pero sigue siendo algo que la iglesia hace por los pobres con lo que otros quieren donar para ese beneficio, cosa que como iglesia hacemos. Pero en ningún momento esto implica que esto apoya al socialismo. Veamos un ejemplo bíblico ahora de un sistema, digamos, usado por Jesús para ejemplificar el mundo venidero, lo que va a suceder cuando Él regrese. Vamos a Lucas 19, versículo 11 al 27, la parábola de las minas. Dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Versículo 15, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Versículo 20, llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré.
Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a estos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Ok, en esta parábola, cuando en el versículo 13 dice, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero, cuando nos traducen una buena cantidad de dinero es una sola palabra hebrea, na, que la Reina Valera 60 traduce como mina. Dice la Reina Valera 60 el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aquí Jesús está hablando de dinero y la responsabilidad del que recibe ese dinero. Una mina era el equivalente a 3 meses de trabajo. Aproximadamente, exactamente eran 100 dracmas. 3 meses de trabajo. Toma 10 y le dicen, ten el dinero de 3 meses, el dinero. Negociad, dice la Reina Valera 60, negocien entre tanto que vengo. Negociar o hacer, hagan negocios, dice el NBI. Es una sola palabra griega. Hacer transacciones comerciales. Comercio. Dice el diccionario Helps. El antiguo término mercantil para comerciar, para obtener ganancias. Jesús dice, aquí está este dinero, negocien, obtengan ganancias. Y cuando regresa, les dice, ¿qué tanto ganaste? ¿Ok? Fíjate bien, no es de ellos el dinero es del que va a ser rey. Y le dice, te confío este dinero, pero necesito que lo arriesgues, ¿verdad? Porque negociar, intercambiar para obtener ganancia no es algo seguro. Puede haber errores de por medio. No es una práctica 100% efectiva. Hay riesgo. Y en este caso dice, arriésgalo hasta que yo venga, con el objetivo de que me generes ganancia. Los llama, se nos dice que eran 10, pero nos dice en el caso de 3. El primero, los 3 meses que me diste, lo multipliqué 10 veces más. Excelente, muy buen trabajo. Te van 10 ciudades, tú las vas a gobernar. Sigue siendo un empleado, ¿verdad? Un mayordomo. El dinero que multiplicó no es de él. El dinero que produjo tampoco es de él. Y las ciudades sobre las que la ponen tampoco son de él. Todo sigue estando bajo control del que fue nombrado rey. El siguiente, dice, aquí está tu dinero y lo multiplique 5 veces más. Muy bien, no tanto como el de 10 veces más, pero es muy bueno. Te voy a dar proporcional. El que lo multiplicó 10 veces más, 10 ciudades bajo su control. El que lo multiplicó 5 veces más, 5 ciudades bajo su control. Y el que no trajo nada, porque le dio miedo, porque sabe que su amo es estricto, se le llama siervo malo. Siervo malo. ¿Por qué? Porque no quiso arriesgar lo que tenía. No fue a invertir, no fue a buscar oportunidades, no se esforzó por tratar de multiplicar lo que se lo dio, administró mal lo que se le entregó y está mal administrado, aunque fue lo más seguro que puede hacer, está mal administrado porque no multiplicó absolutamente nada de lo que se le entregó. Y le llaman siervo malo. Piensa, porque es malo. No es precavido, no es realista, con los pies en la tierra. ¿Cómo le llamarías tú? ¿Le dirías malo, malvado o le dirías conservador? Jesús está hablando de sí mismo. Él es el que fue a recibir el reino y va a regresar y va a pedir cuentas. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Qué produjimos con lo que nos dio?
No es nuestro lo que nos dio, lo puso en nuestras manos. Este concepto de mayordomía es lo que encuentras en la Escritura. Desde Génesis, con José sirviendo en la casa de Potifar, hasta el ministerio terrenal de Jesús. La mayordomía. Nada de lo que tienes es tuyo, pero lo tienes que multiplicar. Tienes que negociar y a cada uno se le va a recompensar según lo que produjo. ¿Me explico? Y al que no produjo nada, se le quita aún lo que se le había dado. Pregunto yo, ¿esto se parece al socialismo? Nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿A qué se parece? ¿Al comunismo? Se parece al libre mercado del capitalismo, a la propiedad privada del que tiene los medios para invertir. Yo no estoy diciendo que el capitalismo es bíblico. Lo que estoy diciendo es que esa parte del sistema coincide con lo que la Escritura dice. En el capitalismo no existe el concepto de mayordomía. Las cosas son tuyas y tú haces lo que quieres con ellas. En la Escritura, lo que tú tienes no es tuyo. Es de Dios. La Biblia dice claramente eso. Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Y Él se lo entrega a quien Él quiere. Entonces, lo que tú puedas ganar por el trabajo que haces, según tu sabiduría y todo eso, no es tuyo. Sigue siendo de Dios y tu tarea es multiplicarlo, siendo un buen mayordomo, un buen administrador. Ahora fíjate bien, quiero ponerte un ejemplo diferente, práctico, distinto a la panadería, para que veas cómo funcionaría el socialismo a la luz de lo que Jesús acabó de enseñar. Yo cuando escuché ese ejemplo, porque no se me ocurrió a mí, me aclaró muchísimo las cosas y cuando le explico ese ejemplo a otros he visto que les ayuda a entender. Así que imagínate que estás en la universidad y llega la hora del examen final y tú eres uno de esos que les llaman mataditos. Eres un nerd que llora porque saca 9 y te pones a estudiar meses antes, estás estudiando, es un examen muy difícil y tú quieres sacar 10. Y tienes otros compañeros que dicen, arriba de 7 es vanidad. 7 es pase, más, ¿para qué? Vanidoso. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Y no les importa. Y hay otros que ni siquiera les gusta el 7. No, aunque saque 20, bueno, aunque saque 500, ya no paso. Ya no estudio. Y no estudia. Llega la hora del examen. Te pones a contestar todo. Te sales bien contento porque estás seguro que vas a sacar un 10. Hay otros que dicen, pues quién sabe cómo me va. Y otros que dicen, no, mira, yo le puse el nombre y la entregué. Yo tenía compañeros que hacían. Ahora, día siguiente, resultados. En un esquema socialista, ¿cómo serían los resultados? En un esquema socialista, donde no recibes según lo que hiciste, sino que se le da a cada uno según su necesidad, cuando lleguen los resultados, el maestro les va a decir, quiero informarles, queridos alumnos, que todos sacaron un 5. Y el que estudió va a decir, ¿cómo? Yo respondí todas las preguntas. Sí, claro que sí. Pero todos sacaron un 5. ¿Cómo me vas a decir que yo saqué 5 si respondí todas las preguntas? Si respondiste todas las preguntas, aquí están tus 10 puntos. Pero tus compañeros, uno sacó 1, otro sacó 4, y tuve que repartirles los puntos tuyos a ellos porque ellos los necesitaban. ¿Me explico? Entonces todos sacamos 5, pero está feliz, no hay ningún reprobado. ¿Cómo ves? ¿Cómo se sentirá el que sacó 1 y gracias al socialismo y a que el gobierno tuvo que bajar la escala al 5 para que todos pasen porque a cada uno le da como necesita? ¿Cómo se va a sentir el que sacó 1, pero gracias al socialismo ya pasó? Feliz de la vida. ¿Y cómo se va a sentir el que sacó 10? Miserable. ¿Por qué? ¿No debería estar feliz que todos estamos iguales? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Cada uno según lo que generó. 1 Corintios 3, no tengo tiempo para leerlo hoy,
La obra de cada uno va a ser pasada por fuego. A cada uno se le va a dar según lo que hizo. El socialismo va completamente en contra de la doctrina bíblica. ¿Qué vas a hacer cuando el matadito ya no quiere estudiar para sacar 10? Si él se esfuerza para sacar 10 y le bajan a un 5 porque los demás lo necesitan, ¿qué razón va a tener para sacar 10? Ninguna. Todos van a ser una bola de flojos. Van a decir, ¿para qué estudio? Me van a dar lo que yo necesite. Y todos van a sacar 1. ¿De dónde van a quitarle puntos a alguien para repartirlo entre todos? Ya no va a haber puntos para repartir porque nadie tiene motivación para estudiar. Y entonces empiezan los problemas. ¿Qué hace el socialismo con el dinero que recibe por los impuestos? Lo quiere repartir entre toda la gente. Los que están generando ese dinero, ¿por qué están motivados en generarlo? Porque es para ellos. Y generan mucho dinero porque ellos quieren mucho dinero. Cuando el gobierno se los quita y los reparte entre todos, ¿quién va a querer generar todo ese dinero cuando no se lo van a dar? Nadie. ¿Y qué va a pasar con el socialismo? Se va a la quiebra porque ya no hay a quién quitarle dinero. Y eso es lo que ha pasado en todos los países que han tratado de implementar el socialismo. Se quedan en la miseria porque no hay a quién quitarle dinero para repartírselo a los demás. ¿Me explico? ¿Cómo se ha metido este concepto en la iglesia? Mira, lo comenté yo la otra vez en las escuelas. Ya no tienen que dar premios a los primeros lugares. ¿Por qué? Porque se sienten mal los que no sacaron lugar. ¿Y qué me dices de los que se esforzaron para sacar lugar? ¿Son malos? No tienen por qué ser así de vanidosos. No le des premio a nadie y ya no va a haber niños tristes. ¿De dónde viene esa idea? Es la esencia del socialismo. En las iglesias, si hacemos, por ejemplo, por ahí alguien compartió un video de nuestro campamento, el último campamento, y se veía el parte final donde los efesios ganaban. ¿Alguien lo vio? Igual a ver si lo ponemos en la página de Árbol Plantado para que nos dé nostalgia a todos de que éramos felices y no lo sabíamos. Hacemos una reunión de campamento, nos damos 2 días y medio o 3 días los que puedan. Vamos todos a convivir. Se nos ocurrió, vamos a hacer una competencia. Dividimos a todos por cartas para ser bíblicos. Los efesios, los corintios, los más carnales. Los gálatas. Los repartimos a todos según las cartas y ponemos una serie de actividades deportivas y de Biblia. No vamos a dejar la Biblia de fuera, ¿verdad? Entonces, a cada equipo tenía que estudiar su carta. Segunda de Corintios, nada más estudiaban primera, ¿verdad? Los que eran corintios, nada más primera. Y les repartíamos la carta. Bueno, tenían que estudiarla. La actividad final, la que valía más puntos, era hacerles preguntas. Los ancianos les hacíamos preguntas de esas cartas y todo el equipo tenía que deliberar. A ver, una pregunta no tan complicada, de que ¿cómo es la palabra griega conjugada de 1 Corintios 3? No, preguntas simples que tienen que ver con lo que leyeron. Todo el equipo tenía que deliberar y escoger quién iba a decir su respuesta. Y los que estábamos aplicando la prueba, determinábamos si era correcta o incorrecta y le sumamos puntos si era correcta. Pero antes de eso había actividades deportivas, competencias en agua, en la tierra, mezcladas, etc. Algunos pensaban, ¿por qué haces eso? ¿Por qué pones a competir a los hermanos en Cristo? ¿Es algo bueno o algo malo? ¿Estamos generando rivalidad? ¿Los efesios van a odiar a los corintios? ¿Se van a aliar con los gálatas para destruirlos? En la escuela de los niños, 1, 2, 3 lugar de aprovechamiento. Quítenlo porque hay niños que se sienten tristes. ¿De dónde viene ese concepto? No de la Escritura. No de la Escritura, que dice que a cada uno según lo que produjo. Ese concepto viene del mundo. Son los mismos principios del socialismo. La Biblia promueve, esfuérzate, arriésgate, confía en Dios, multiplica lo que se te ha dado. Nosotros como cristianos tenemos que entender, esa es la vida cristiana. Estás buscando constantemente la manera de ser mejor en tu santidad y en tu vida cotidiana.
Buscas la excelencia. ¿Por qué? Porque agrada al Señor tu Dios. No porque me voy a enriquecer. Sí, puede ser consecuencia. Mi fidelidad a Dios puede traerme el éxito que el mundo busca, como una consecuencia de hacer las cosas bien por agradar a Dios. Pero también la prosperidad y el éxito del mundo lo puedes perder por tu fidelidad a Dios. Así que no es lo que buscamos, pero nos esforzamos por ser mejores en lo que hacemos. Porque tanto en la vida cristiana como en la vida secular se nos va a pedir cuentas de lo que se nos entregó. Tienes un don en la iglesia, un don lo separamos de talento. Talento es algo que Dios te dio para que vivas. De ahí comes, tú y tu familia. Un don es algo exclusivo para la iglesia, exclusivo de los que han nacido de nuevo, y es para edificar a sus hermanos en Cristo. El talento se lo da Dios a cualquier persona del mundo, sea o no sea su hijo. Y hay personas muy talentosas que no conocen de Dios y saben explotar bien el talento que Dios le dio, y se les va a demandar. Cuando lleguen ante la presencia de Dios, el juicio de gran trono blanco, lee Apocalipsis 19, 20, 21. ¿Qué es la consecuencia? Según tus obras, mayordomía, ese es el concepto bíblico. Lo que tenías lo multiplicaste, pero no era tuyo, lo usaste para tus deleites, lo usaste para hacer lo que se te vino en gana. Siervo malo, a mí no me generaste nada. Vas al lloro y crujir de dientes. Aún el que tiene un talento y se beneficia enormemente y no entiende el concepto de que Dios es el dueño de todas las cosas, va a ir a la condenación eterna, porque no era de Él y lo usó como si fuese de Él. Pero nosotros los cristianos, que vivimos en un sistema capitalista, deberíamos tener muchísima ventaja con respecto al mundo, porque la vida cristiana consiste en estar buscando multiplicar y mejorar lo que se te dio. ¿Se entiende? Propiedad privada, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 15. Estamos a los 10 mandamientos. Éxodo 20, 15, no robes. En el comunismo, donde no existe la propiedad privada, ¿existe el robo? No, porque no hay propiedad privada. Para que exista el robo, tiene que haber propiedad privada. Cuando pone el mandamiento no robes, se asume que hay pertenencias, hay cosas que no son tuyas y no las puedes tomar sin consentimiento. Pero vamos al versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Dices, oye, pero ya no me van a robar ningún burro porque no tengo burros. No está hablando del burro per se, sino los medios de producción que tenían. ¿Para qué servían los bueyes? ¿Eran la mascota? No, eran los medios para trabajar la tierra o lo que fueran a hacer. Está diciendo, no codicies la casa de tu prójimo, propiedad privada. La esposa de tu prójimo no es propiedad, pero es privada. Ni su esclavo, esos sí eran el equivalente de la esclavitud bíblica. En aquel entonces son los empleados de ahora. No es la esclavitud moderna opresora. Un esclavo, él mismo se ponía en venta. Era el concepto de ser empleado actual. Ni su esclava, ni su buey, ni su burro son las cosas que utiliza para producir. Ni nada que le pertenezca. Cada persona tiene su propiedad, sus medios de producción. Y lo que Jesús enseñó es cada uno tiene que multiplicar lo que se le dio y vas a ser recompensado según eso. El socialismo va en contra de esto. Los cristianos, fíjate bien, debemos ser competitivos, no para ganar, sino para multiplicar lo que Dios nos ha dado y glorificarlo a Él. No competimos para dejar a otros en la calle. No competimos para que su negocio no prospere. Competimos porque debemos ser mejores. ¿Me explico? ¿Qué esperas de un cristiano? Que en el sistema capitalista se desenvuelve como pez en el agua. ¿Por qué? Porque es lo que su Señor le ha demandado. Sin embargo, a la gran mayoría de los cristianos les va mal. No piensan en competir. No piensan en multiplicar. Ojo, el enfoque no es enriquecerte. El enfoque es glorificar a Dios y Dios es perfecto. ¿Cómo le hago para hacer las cosas mejor de lo que las hago? Porque tengo que imitar a Jesús y Él fue perfecto en todo. Esa es mi motivación.
Y eso te pone claramente en una enorme ventaja en el sistema capitalista que cualquier otra persona que no conoce a Dios. Sus motivaciones podrán ser dinero, fama, poder, pero la nuestra es agradar a nuestro Señor. Entonces, hay más ejemplos. La parábola del viñedo, el que trajo trabajadores les pagó lo que él quiso. Sin embargo, dijo que a los que trabajaron más les dio lo justo, pero a los otros les dio más, aunque no lo merecían. No le repartió cada uno según necesidad, sino como él quiso. No hay nada en la Escritura, nada que apoye las filosofías socialistas. La competencia es sana, bíblicamente hablando, cuando lo que procuras es ser cada vez mejor, no destruir al otro. Por eso, en nuestros campamentos competimos. Y nada de que se pelean ni que se enojan. Si no ahí mismo, mira, Mateo 18 en ese instante. No, ¿cómo? Buscamos ser cada vez mejores y nos gloriamos de los que lo están logrando. ¿Por qué? Porque lo hacen para glorificar a Dios. Y quien los ve a ellos va a decir, ¿es cristiano? Esos cristianos siempre son muy buenos en lo que hacen. Yo te recomiendo que contrates a un cristiano que son bien honestos, son íntegros, son muy profesionales. Esa debería ser la consecuencia del cristianismo en la vida secular. Así que el capitalismo no es un sistema bíblico, porque cualquiera de esos sistemas está sujeto a la naturaleza humana. ¿Por qué hay tantos problemas en el capitalismo? Por los humanos. ¿Por qué el socialismo no va a funcionar? ¿Por qué nunca ha funcionado? Por los humanos. ¿Por qué el comunismo ni siquiera sabemos cómo aplicarlo? Por los humanos. El sistema económico no es el problema, somos nosotros el problema. Y no se va a solucionar hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado. Pero por favor, aprende a distinguir el socialismo. Sí, es triste que tú no avances como otros avanzan. Es doloroso que tu negocio quiebre cuando otros prosperan. ¿Y qué hacemos? Acudimos a nuestro Señor, que dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando no nos funcionan las cosas, venimos a la Escritura. La Escritura no falla, el que falla soy yo. Tengo que ser corregido, tengo que ser instruido por la palabra, adaptarme a la situación y buscar la manera de salir adelante. Ya estudiamos la depresión, ya estudiamos la ansiedad. No te deprimes, no te pones ansioso. Vienes al Señor que te llamó como mayordomo para que Él te muestre el camino que debes de seguir. Y si Dios te hizo un recorte de presupuesto, como quizás a muchos nos dio en la pandemia, un recorte de fondos, recibías esto, ya no, ahora Dios te limitó el presupuesto, eso en nada debe afectar la calidad de tu mayordomía. Porque si eres un buen mayordomo, con menos presupuesto, vas a deshacerte de costos que no son indispensables para ajustarte el presupuesto que Dios te dio y seguir multiplicando, que sea mucho menos, pero sigues multiplicando lo que se te encomendó. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Son las palabras que todo cristiano debe anhelar escuchar el día que se presente ante su Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero tuviste que arriesgar, tuviste que fracasar, tuviste que pensar, capacitarte, buscar la manera, generar los contactos, buscar las fuentes, los ingresos, el apoyo, lo que sea que tuviste que hacer para multiplicar lo que Dios te dio. Y entonces ya no serás llamado siervo malvado, que no se arriesgó, que no se preparó. Al contrario, la vida cristiana es dura. Se los he dicho todas estas semanas. Muchos estamos y estuvimos en dificultades por la pandemia. Nada pasa sin que Dios lo permita.
Adáptate. Administra lo que tengas ahora, aunque sea poco. No tienes nada, sal a buscar. Necesitas saber cosas que no sabes, empieza a capacitarte. No tienes los medios para pagarlos, no es el camino ahora. Busca otra cosa, aprende. Tienes que ir con alguien y decirle, yo tengo esto, tú tienes eso, hagamos un cambio y nos beneficiamos. De esto, si Dios le permite, hablaremos la próxima semana. Como cristianos, tenemos que tener esa mentalidad. Es muy común que nos pensemos, yo ya estoy bien, estoy sirviendo en la iglesia, Dios me va a prosperar. No es así. La mente en las cosas de Dios y en ser buenos mayordomos, hombres y mujeres. Lo necesitamos nosotros y créeme, hay mucha demanda de ese tipo de personas. Albañiles hay muchos. Un albañil cumplido y honesto, ¿cuántos hay? Empleados hay muchos. Empleados eficientes y honestos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos cristianos deberían ser esos? Pocos, eficientes, productivos, honestos, íntegros, indistintamente de la profesión. Tenemos mucho que hacer, pero primero mucho que estudiar para saber cómo hacerlo. Todos nos equivocamos. Es un aprendizaje que nunca acaba, pero todos debemos estar pensando en multiplicar lo que tenemos. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido el mundo. Lo mencionó Ismael al principio. ¿Nos está yendo mal? Vamos a Él. Confiamos en Él. Él dijo, vuestro Padre Celestial sabe lo que necesita. Si alimenta a las aves del campo, a las aves, y viste a las flores del campo, ¿cuánto más a ustedes? Las cosas están difíciles. La economía está difícil. No salimos de esta pandemia. Parece que va a tomar mucho más tiempo. Si dependemos de que la gente se cuide, estamos en el hoyo. ¿Cuándo? ¿Cuándo la gente va a decir, ahora sí todos nos vamos a cuidar? Nunca. Hay que adaptarnos. Lo que Dios ha puesto en tu mano, busca la manera de multiplicarlo. Y no estoy hablando solo de dinero. ¿Cómo mejoras la relación con tu esposa? Si la tienes, con tus hijos. Mi servicio a Dios. Tiene que haber una mejora, un crecimiento en todas las áreas de mi vida. Algunas más que otras, pero tenemos que estar buscando de hacerlo. La incertidumbre es muy difícil. No saber qué va a pasar carcome los huesos. Pero ya lo estudiamos. Confiamos en aquel que tiene poder para sostenernos. Como los cuervos salen a buscar alimento, no planean, no almacenan, Dios los alimenta, nosotros salimos a hacer lo que nos corresponde, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. Pero tenemos que movernos. No te sientes solamente a deprimirte pensando en lo mal que te va. Actívate. Negociad entre tanto yo vengo, dijo Jesús. Busquemos la manera de avanzar. Adaptémonos a la nueva situación. Dios en su sabiduría siempre muestra una salida. Siempre. El problema es que nos cuesta mucho trabajo encontrarla a veces. Pero hay que avanzar. Confiemos en Él. Si hacemos lo que Él nos dice, te aseguro, ya sea que pongas un negocio o seas empleado, si glorificas a Dios, te va a ir bien.
a veces mal, por causa de la verdad, pero eso trae bendición y recompensa. Quizás no en esta vida, pero en la venidera, dice la palabra. El punto es que suframos por hacer el bien, no por hacer lo malo. Vamos a orar. Señor, danos la sabiduría que necesitamos para llevar tu palabra a nuestra vida diaria. Enséñanos, Padre, a no solamente acumular conocimiento, sino a ser hacedores. Como dice tu palabra, no solo oidores, sino hacedores. Señor, muchos tenemos problemas para conseguir sustento, para cumplir con deudas, compromisos de pago, servicios, etcétera, etcétera. Danos la sabiduría que necesitamos para administrarnos de la manera correcta, para poder usar los recursos que tenemos, Señor, de manera que podamos resolver nuestro problema y multiplicarlo. Danos la dureza de carácter que necesitamos, Señor, para no doblegarnos ante la dificultad. Es difícil, es muy difícil enfrentarla, pero, Señor, reconocemos que no serán nuestras fuerzas. Somos débiles, somos incapaces. Tu palabra lo dice. De lo más vil y despreciado llamaste, Señor. Eso somos nosotros, de lo más vil y despreciado. Pero tu poder nos sostiene. Tu palabra dice, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Decía el apóstol Pablo, por lo tanto me gloriaré de mis debilidades, porque entonces tu poder se manifiesta. Señor, ahora quizás algunos están en situación crítica, que están en debilidad, que no pueden proveer para sus familias, Señor. Enséñales que es el momento en el que tú manifiestas tu poder. Enséñanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, según tu tiempo y no el nuestro. Somos muy desesperados. Queremos las cosas lo más pronto posible y a veces no es lo mejor. En tu sabiduría, Señor, enséñanos a esperar en ti, a usar el tiempo correctamente para capacitarnos, para aprender cosas nuevas que nos lleven a mejores trabajos. Enséñanos a no conformarnos con lo que tenemos, sino buscar multiplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Ya sea que nos quieras bendecir con más dinero o no, queda a tu criterio, Señor, pero concédenos mostrar que nos esforzamos por ser excelentes como tú lo eres, que nos esforzamos por ser completos, perfectos como tú lo eres. Nunca lo lograremos, Señor, pero tú nos demandas que constantemente luchemos por crecer a la estatura de Jesús. Tu palabra dice que tú eres quien nos sostiene, fiel el que nos llamó y terminará la obra que empezó en nosotros. Así que, como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Enséñanos, Padre, a esperar en ti, a confiar en ti, a desenvolvernos en este mundo, Señor, buscando glorificarte, de manera que cuando hagamos lo correcto, la gloria sea tuya y no nuestra. Ayúdanos, Padre, a todos, porque necesitamos mucho de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Está el código QR para que se registren en nuestro grupo de WhatsApp. La semana pasada tuvimos nuestra sesión de preguntas, así que este martes no va a haber, sino hasta el otro. Y aquellos que nos están acompañando en línea y no están en este grupo, pueden hacer su pregunta directo en los comentarios de Facebook o de YouTube y aquí lo van a canalizar al grupo como corresponde y las voy a leer en el orden en el que fueron llegando hasta donde me alcancen los 15 minutos. Si hay una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, la paso al final. Si hay tiempo, intentaré responderla. Si no, pues bueno, te aconsejo que esperes a la próxima sesión de preguntas. Muy bien, empiezo a leer. Miriam Alonso, el socialismo no puede funcionar ya que no se considera la maldad del ser humano porque somos pecadores y actuamos de forma egoísta. ¿Sí? Es el principal problema, la naturaleza pecaminosa. No podemos
pensar en que va a haber alguien en el poder que va a ser perfectamente justo y que va a poder decidir de la manera que todos necesitan. Eso es absurdo. Pero bueno, hay cristianos que ni siquiera consideran que el concepto de naturaleza depravada es bíblico. Por eso es que aceptan ese tipo de ideologías con la premisa de que todos somos buenos. Y definitivamente la historia lo demuestra, es un fracaso. Siguiente, Hazel Ramírez. Buenos días, pastor. Pregunto, en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20, donde dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Tanto los postreros y los primeros tuvieron la misma paga. ¿Esto no podría ser relacionado al socialismo con lo espiritual en el reino de los cielos? ¿No? Te explico por qué no. Porque los que se quejaron porque esperaban más, su expectativa era incorrecta. El dueño del viñedo les dice, te estoy dando lo que es justo, lo que acordamos. Pero el dueño del viñedo quiso darle más al que iba a tener menos dinero. Al que trabajó 1 hora, le dio una jornada completa. ¿Y te fijas? A ninguno se le hizo injusticia ni está distribuyendo según sus necesidades. Porque le dio mucho más a los que trabajaron menos, porque, como le dice el dueño de viñedo al otro, si yo quiero hacer con mi dinero lo que quiera, tú tienes envidia de eso. Entonces, no, el concepto del socialismo es quítale al que tiene más para repartirle a los que no tienen. Y ese es el problema. El que genera más ya no los va a querer generar porque no son para él y ya no va a haber nada que repartir. No tiene nada que ver con esta parábola. Siguiente, Lisbeth dice, buenas tardes, pastor. En algunas iglesias se enseña que como Dios es el dueño del oro y de la plata, se puede arrebatar y decretar, porque como sus hijos tenemos derecho a esto. ¿Hay algún sustento bíblico para esto? Por supuesto que no. ¿Cómo vas a arrebatar a algo que legítimamente corresponde a Satanás? Mira, Dios es el dueño de todas las cosas, pero también Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. De hecho, Satanás le dijo a Jesús que si se postraba ante él, le daría toda la autoridad de los reinos de la tierra porque a él le había sido dada. Se le ofrecieron las riquezas y los reinos a Jesús. Tan solo tenía que adorar a Satanás. Por supuesto que Jesús se negó y cita la Escritura, solo al Señor adorarás, solo a Él servirás. Pero el hecho de que Dios posea todas las cosas no significa que ahora en automático son tuyas porque eres su hijo. La Escritura dice que somos hijos de Dios, pero aún no se revela, aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Es hasta que Jesús regrese que entonces nosotros seremos transformados y en toda la extensión de la palabra seremos como Él y heredaremos el reino, pero es hasta que Él regrese. Ahora el reino está bajo control de Satanás y quien ofrece riquezas no es Dios. En ningún momento en el Nuevo Testamento se nos ofrece riquezas. Al contrario, se nos advierte sobre nuestra condición ante las riquezas. Entonces, el ser hechos hijos de Dios no tiene nada que ver con arrebatar ni decretar. Y el caso más claro es el apóstol Pablo. ¿Por qué nadie le enseñó esto a Pablo? Tantos problemas que se hubiera ahorrado, ¿verdad? Pablo no hubiera dicho, sé estar en escasez y en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él hubiera dicho, yo arrebato y decreto que las riquezas son mías. Y por supuesto que no dijo nada de eso. Así que no hay ningún fundamento bíblico para decretar ni para arrebatar. Carece completamente de fundamento bíblico. Siguiente, Claudia Méndez. Buenas tardes, pastor. Si prosperas, ¿cómo se manejaría correctamente el dinero ganado? Bueno, eso es lo que pretendo que empecemos a estudiar de aquí en adelante. Tenía que partir de aquí, pero si Dios quiere empezaremos a hablar sobre el concepto de la mayordomía como corresponde bíblicamente, que es muy opuesto a lo que el mundo hace. Siguiente, Edson Medina. Pastor, entonces, para clarificar la multiplicación de las cosas que Dios nos da, talentos, recursos, etcétera, no es con el propósito de presentarnos delante de Dios con los resultados de la multiplicación, sino el haberlo glorificado por medio de la buena mayordomía y las obras justas preparadas por Él que nos llevaron a la multiplicación, ¿correcto? No es nuestro y Dios no necesita más, ¿verdad? Ese es el sentido, esa es la parte clave. Dios es el dueño de todas las cosas y Él no necesita que le des más. Simplemente sus posesiones están cambiando de manos aquí en la tierra, pero Él no las necesita. No te va a recompensar porque ahora tiene más, eso es imposible. Lo que tú estás haciendo es ser un fiel administrador de lo que te dio,
porque el riesgo, la incertidumbre, las dificultades requieren que confíes en Dios. Y si en medio de toda esa dificultad encontraste la forma de confiar en Él, de entender cómo deben de ser y multiplicas, tu carácter es como el de Cristo, ¿verdad? Creces a imagen de Dios. No se trata del dinero lo que se te dio. Por eso es proporcional, ¿verdad? No a todos nos da lo mismo. Algunos lloramos en la calle, otros lloran en su Ferrari. Pero lloramos a fin de cuentas. Y a mí Dios no me va a demandar lo del Ferrari porque a mí no me dio eso. Lo que me dio, eso es lo que yo tengo que multiplicar. Pero no por el hecho de multiplicarlo, ¿verdad? Siguiente. Irving Castro, ¿podrías dar tu postura sobre la famosa justicia social o es tema para otro día? Es tema para otro día. Porque no he explicado qué es eso todavía. Siguiente, pastor, ¿cuándo es suficiente multiplicación? Mira, Proverbios 30 dice, no me des tanto que me exalte a mí mismo y me olvide de ti, y no me des tampoco que robe y avergüence tu nombre. Dame lo necesario. ¿Cuánto es necesario? Va a depender de cada quien. Para una familia de 20, lo necesario sería muchísimo para mi familia de 5. Y muchísimo más para el que está soltero. Todavía no entramos en ese tema, pero tienes que pensar, si Dios te da para tus necesidades, el propósito no es que acumules inconscientemente como el que dijo, me he engrandecido, voy a hacer más grandes mis graneros, y dice, necio, no sabes que han venido a pedir tu alma. El propósito es que muchas veces Dios nos bendice, pero esa bendición económica no es para nosotros. Tomamos lo que necesitamos y lo demás lo canalizamos para glorificar a Dios. Que hay muchísimas maneras de hacerlo. Y no necesariamente siempre es dar el dinero en la iglesia, no estoy tratando de llevarlos a eso. Muchas veces tiene que ver con ayudar a otra persona, a una familia que no tiene lo suficiente, como hizo Bernabé, que por eso se ganó el apodo de Bernabé. Tenía un terreno, lo vendió y dijo, esto es para los pobres. Él tenía de más y no lo necesitaba. Y él entiende, pero no es mío. Y hay mucha necesidad. Entonces él toma lo que Dios le ha puesto en sus manos para multiplicarlo en acción de gracias en todos aquellos que lo necesitaban. Pero es algo que vamos a ir estudiando conforme avancen estas semanas, si Dios lo permite. Siguiente. Si existiera el caso de un pobre que sigue en su estado porque no quiere trabajar, ¿tendrías que seguir ayudándolo? ¿No tenemos todos derecho a comer? Pregunta Vianney González. Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. No somos bíblicamente una forma de sostener a los pobres mientras ellos no hacen lo que requiere para salir de la pobreza. De hecho, si un hermano entre nosotros es negligente y es pobre por negligente y le ayudamos y no avanza por negligencia, será expulsado de la congregación. ¿Por qué? Porque el siervo que no multiplica es un siervo malo. Es pecado ser negligente. Es pecado no administrar bien lo que Dios te ha dado. Por eso es un requisito para el diaconado, es un requisito para ser anciano. Y es, puesto que es pecado, si es confrontado y no se arrepiente, el arrepentimiento no es, sí, me siento mal, no. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que hacías. Así que el que es negligente y mal administrado, pero se dice cristiano, tendrá que acercarse a Dios, rogarle, ponerse las pilas y dejar de ser un mal administrador. De lo contrario, terminará expulsado porque no se arrepiente de su pecado. Así que no, en ninguna manera estamos llamados a sostener al flojo, al negligente. Estamos llamados a ayudar al pobre entre nosotros para que salga de la pobreza, no para que siempre se mantenga en eso, pero vamos a estudiarlo más adelante si Dios quiere. Siguiente, Gabriela, dice, Gabriela, pastor, buenas tardes. Cuando tenemos una necesidad como una casa, en la iglesia te dice Dios conoce tus necesidades, sigue orando, ¿es correcto? Hay una mezcla entre oración y acción, ¿verdad? No oramos esperando que por arte de magia algo pase. Oramos porque comunicamos a Dios nuestros deseos, le pedimos que haga su voluntad y nosotros mientras tenemos que hacer lo que esté en nuestro alcance para obtener lo que buscamos, sabiendo que es Dios quien nos lo concede. En ningún momento es, ¿necesitas una casa? Tú sigue orando. Sí, sigo orando, Señor, necesito una casa.
Pero si tú no tienes los medios, ni acceso a un crédito, ni nada de eso, yo creo que ya tienes la respuesta a tu oración. La respuesta a tu oración es un no. ¿Me explico? Espero que sí se entienda, si no lo vamos a ver las próximas semanas. Dios, dame una casa, y no tienes medio, no hay forma, por más que te esfuerzas, ya tienes la respuesta de Dios. No. Así que buscas otra alternativa. ¿Cuántas veces le rogó Pablo a Dios que le quitara el aguijón en la carne? 3. Y entendió, bástate mi gracia. Ese es el punto. No vas a estar orando toda la vida hasta que Dios te dé lo que tú quieres. Estás buscando la voluntad de Dios. Y a veces está más que evidente, pero no queremos verla. Siguiente, Lex Arpo dice, ¿es bíblico afirmar que la tierra es de todos y que los sistemas financieros son impuestos por el hombre en contrario a lo que Dios estableció? No necesariamente. Pero empezar, la tierra no es de todos. La tierra es de Dios y eso lo dice claramente la Escritura. Él es el dueño de todas las cosas y nosotros somos aquí administradores. Los sistemas económicos que pueda proponer la cultura tienen que ser filtrados por la Escritura. Y aquello que concuerde con la Escritura, lo hacemos con una conciencia limpia. Aquello que nos lleve o pretenda llevarnos a desobedecer la Escritura, lo rechazamos. Nos rebelamos y es algo, una especie de imposición. Por eso han muerto muchísimos cristianos en la historia. Pero no se trata de que el hombre impuso un sistema financiero y que ya por eso es malo. No, tenemos que filtrarlo con la Escritura. Siguiente, dice Marisol, ¿es incorrecto guardar dinero porque estamos llamados a multiplicarlo? ¿Lo correcto sería invertirlo? No siempre. Mira, piensa en José el soñador almacenando grano durante, eran 7 años, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Había un propósito, iba a venir escasez. La Biblia dice que hay días buenos y días malos. Y si sabemos que estamos en días buenos, con toda certeza, escúchame bien, con toda certeza van a llegar los días malos, porque la Biblia dice que los 2 tipos de días te van a llegar. Y si estás en los tiempos buenos y tienes asegurado los tiempos malos y puedes almacenar, almacena. Pero estás almacenando para los días malos, no para tu seguridad. No estás diciendo, ay, mira todo lo que tengo y ya me siento a gusto, tranquilo, porque mira todo lo que tengo guardado. Eso es necedad. Sabes que el día malo vendrá, entonces tienes que tomar decisiones sabias con tu dinero. No todo nos lo podemos gastar en tacos. Y lo digo por experiencia. El taco te da felicidad momentánea. Y luego se te acaba el dinero y ya ni te acuerdas de los tacos que te comiste. Tienes que invertirlo en cosas que se quedan. Cosas que quizás cuando llegue una dificultad la puedes vender. Pero no en cosas que se esfuman, ¿verdad? Experiencias, como comer. Entonces, sí, debemos saber que hay que guardar, hay que ser precavidos. Pero no es eso lo que nos da seguridad. Simplemente buscamos ser buenos administradores. Como todo negocio, tiene que tener un colchoncito para cuando las cosas no funcionan bien, para que se pueda mantener operando, no por el hecho simplemente de acumular. Siguiente, Sophie. En Estados Unidos, uno de los principales argumentos para el socialismo es que el capitalismo abusa del sistema de salud y mata vidas. En ese caso, lo mejor será que solo el sistema de salud será socialista y el resto del mercado sea capitalismo. Mira, hay una mezcla. Estamos de acuerdo en que tiene que haber, digamos, ciertos privilegios de los ciudadanos y la atención médica puede ser uno de ellos, pero tienes que asegurarte que esté bien sostenido ese sistema para que pueda ser funcional. Yo no estoy diciendo que todo tiene que ser privado, pero en cuanto a los negocios y la manera en que generamos dinero, el socialismo no va a funcionar. Pero si podemos tener un sistema de salud universal, hablando de los mexicanos o hablando de los neoloneses, por supuesto que es una excelente idea. De hecho, eso es una idea de cristianos. El concepto de los hospitales nació del cristianismo. Son los cristianos los que inventaron los hospitales. ¿Por qué? Por la idea de ayudar a los pobres, a los que están enfermos, a los que están necesitados. Entonces, ese concepto en nada contradice la Escritura. Y si el gobierno va a emplear recursos para beneficiar a un sector, si todos estamos de acuerdo, pero sigue dándonos la libertad para tener los medios de producción y para negociar, no tenemos ningún conflicto bíblico, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el socialismo es el único que va a arreglar esa situación. Dentro del capitalismo se le pueden dar concesiones al gobierno para que administre ciertas áreas de la sociedad y pueda hacer el bien. No nada más el socialismo. Pero bueno,
Se acabó el tiempo y quedó nada más una pregunta pendiente. Es un tema que yo sé que puede generar muchas dudas, y sobre todo en estos tiempos, y que todos lo necesitamos. Por eso roguemos a Dios que nos ayude a aprender y a avanzar, por nuestro bien y para que podamos glorificar a Dios en lo que hacemos. Bueno,